que afectó más de 11.000 hectáreas y lo más grave, murieron 135 personas. Esto afectó, por cierto, fundamentalmente las comunas de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana. Perdieron sus casas, sus enseres. De acuerdo al Sistema de Información Social de Emergencia, se hablaba de más de 8.000 hogares afectados. Y como ya he dicho, 135 personas fallecidas. En esta primera etapa, evidentemente, el foco principal es la contención de la emergencia, algo que no ha sido fácil por la dispersión, por la cantidad de, como he dicho, de afectaciones. Y posteriormente el gobierno y sus distintos organismos tienen que acudir con las ayudas tempranas, en las que se destacaron, por cierto, el bono mensual de acogida, el bono bolsillo electrónico, el bono de recuperación, el bono uniforme escolar, en fin, y las transferencias a los municipios por un monto de 2.000 millones de pesos, compra de kits de emergencia para personas mayores, reposición de ayudas técnicas, en fin, etcétera, etcétera. Todo esto se calcula en este periodo por la DIPRES, más o menos 138.990 millones de pesos. Y posteriormente, en el mes de abril, el gobierno anunció el plan de reconstrucción. Ya estamos hablando de otra etapa, ya no hablamos de la emergencia, vamos a hablar de la reconstrucción, que tiene distintos ejes, por cierto, como bienestar, infraestructura de redes, reactivación productiva, habitacional, en fin. Y la mayor prioridad, por supuesto, es la reconstrucción de vivienda y, como se dice, el mejoramiento del espacio público y las vías de evacuación, etcétera. Desde luego, en la parte de emergencia, y lo veíamos esta mañana en la Comisión de Vivienda, hay dificultades con las viviendas de emergencia. A pesar de la cantidad importante, obviamente que ha habido alguna dificultad. En algunos casos por dificultad de la terminación, otras por no ser adecuadas para el terreno que se hacía, otros porque estos terrenos eran demasiado pequeños, otros que fueron incluso rechazadas por las propias familias en su confusión de creer que si aceptaban las viviendas de emergencia, esta significaba que iban a perder los subsidios. Esta mañana vimos cifras y sería bueno entender de que efectivamente hubo algunas viviendas con problemas y eso estamos conscientes y hay que solucionarlo. Y lo primero que hay que pensar siempre es en la familia. Por eso cuesta y me cuesta mucho entender, digamos, que no vayamos a aprobar un fondo que precisamente, ni más ni menos, habla de emergencia por los incendios. En esta etapa que es de emergencia, pero posteriormente las etapas que evidentemente vienen, que son necesariamente de rehabilitación y de reconstrucción. Y yo creo que todos estamos conscientes de lo que puede significar una etapa de reconstrucción, de habitación. O sea, es imposible pensar de que esto no va a ser menos de 15, 24 meses para construir una vivienda y por lo tanto tenemos que proyectar cómo llegar con las mejores soluciones en esta etapa que todavía estamos considerando una etapa de emergencia, más allá que marche en paralelo a reconstrucción, a la cual ha habido distintas modalidades y distintas soluciones que sean propias de cada una de las realidades de cada una de estas comunas, porque son bastante distintas. No vamos a comparar Villa Alemana, por ejemplo, que es un territorio prácticamente donde hubo el incendio rural, versus lo que es el Olivar o cualquiera Villa Independencia o Campamento con el Busto. Por cierto, esta mañana que hablábamos con los directivos de Senapred, quedó bastante claro además que Senapred desde luego tiene que trabajar mano a mano y estrechamente con los municipios. Por eso a mí me cuesta entender que se diga ni un peso con los municipios. ¿Ha habido casos aquí complicados de los municipios? Sí, pues. Estamos hablando de los 345 comunas del país. Por favor, no vamos a enlodar a todos los municipios del país y nunca más vamos a trabajar con un municipio porque haya habido casos que están bastante claros y están en la justicia y tenemos todo tipo de casos que van de Vitacura a otros lugares. Por favor, estamos hablando entonces que no vamos a trabajar con los municipios. Es indispensable que haya un trabajo coordinado y mancomunado, si estamos hablando de vivienda de emergencia, Senapred, con los municipios. Y al mismo tiempo, creo que está claro de que se necesita crear este fondo transitorio. ¿Por qué? Porque estamos hablando que tiene que destinarse a la construcción y reposición de vivienda, a la habilitación, equipamiento, urbanización, espacios públicos, construir y habilitar infraestructura pública destruida y también ciertos subsidios al fomento productivo. Miren, nosotros tenemos muchos casos en los cuales las personas perdieron todo su instrumento de trabajo. ¿Por qué? Porque eran pequeños constructores que tenían todas sus herramientas. Entonces perdió su fuente laboral, pero perdió sus instrumentos con los cuales trabaja. Y ahí es necesario entonces entender de qué estamos hablando. Y esto tiene que ser con absoluta transparencia. Aquí importante, estos recursos no van a ingresar a los presupuestos bases de los respectivos ministerios.
se van a ejecutar con programas presupuestarios especiales, cuyo cargo se va a ejecutar con gasto a la ley de presupuesto 24, 25 y año 26, en ley específica. Algo similar a lo que se hizo en su momento el Fondo de Emergencia, recordaremos, por el COVID. Y ya se ha dicho que este fondo transitorio se va a extinguir el 31 de diciembre del 26 o antes de esa fecha en caso de agotarse los recursos que ascienden, como se ha dicho, a 800.000 millones de pesos. Ahora, respecto a la gobernanza de estos recursos, van a ser administrados por el Ministerio de Hacienda, que va a dictar un reglamento que regule su funcionamiento. Yo creo que es difícil que nosotros pongamos en cuestión la seriedad y el trabajo que realiza normalmente el Ministerio de Hacienda. Y quiero señalar más que hay toda una línea que lo ha informado el presidente de la Comisión de Hacienda respecto a los contribuyentes que se acogen al impuesto sustitutivo de utilidades con la finalidad de realizar una mayor recaudación, por supuesto. Y también se modifica la ley que crea el Fondo Nacional de Reconstrucción. Aquí se establecen ciertos mecanismos de incentivo tributario para donaciones efectuadas en caso de catástrofe, posibilitando que sean efectuadas ya no solo por organismos públicos, también por el propio donante o incluso instituciones privadas en caso que evidentemente cuente con la experiencia y fehaciente en la materia. Yo quiero realmente, y también se hacen algunas modificaciones a la ley de rentas municipales. ¿Por qué? Porque tenemos que permitir a municipalidades que rebajen o eximan el pago de derechos municipales respecto, por ejemplo, a subdivisiones de terreno que se requieran para ejecutar proyectos de emergencia habitacional o aquellos destinados a la reposición o construcción de vivienda, equipamiento, relacionados precisamente con la reconstrucción de la región de Valparaíso. Por eso yo creo que no podemos dejar de pensar que todavía tenemos familias que incluso en días pasados, con la lluvia que tuvimos, evidentemente se vieron afectadas. Tenemos algunos casos, son pocos, pero tenemos algunos casos incluso con carpas, lo que duele profundamente. Y tenemos casos y casos porque son realidades bastante distintas. No es lo mismo la población argentina, por decir algo, de Quilpué, a la población en el Olivar en Viña o los campamentos, que incluso Senapred no estaba establecido que entregara respuestas de emergencia en caso de loteos irregulares. Y lo tuvimos que hacer, pues si no dejaríamos en la mayor indefensión a ciudadanos y habitantes de los campamentos como Villa Independencia, Manuel Bustos y otros más que se vieron profundamente afectados. Por eso yo creo que nosotros necesitamos de verdad avanzar ojalá en una institucionalidad más permanente, avanzar porque sabemos, particularmente en la región de Valparaíso, que estamos sujetos a eventualidades dramáticas como los incendios, que no es la primera vez ni será la última que lamentablemente ocurran. Y por eso tenemos que avanzar en tecnología, en institucionalidad, en tener una forma más permanente y, por cierto, tenemos que aprobar la manera de generar más recursos. ¿Por qué? Porque estamos hablando que tenemos que generar esos 800.000 millones que requerimos para la reconstrucción, habilitación y terminar con esta emergencia. También necesitamos avanzar relativo a incendios, por cierto, necesitamos avanzar en otras, institucionalidad más permanente. Pero lo que yo quiero señalar, presidente, es que claramente, nosotros lo que tenemos que hacer ahora es escuchar las indicaciones que nos va a hablar el Ejecutivo, pero junto con eso aprobar esto. No aprobarlo, rechazarlo significa no querer aprobar fondos de emergencia por incendios, cuando tenemos más de 5.000 directamente afectadas y 8.000 si son algunas afectaciones menores y más de 8.000 viviendas y ya hemos tenido, que ya he dicho, que lamentar ni más ni menos que 155 personas fallecidas. Por eso creo que es muy importante que le demos nuestra aprobación y también entendamos que si llegara a existir un saldo positivo va a ser trasladado al Fondo de Estabilización Económica Social, pero claramente quiere decir que tiene un fin social que es necesario. Y por eso creemos que no estamos en un momento para darnos gusto de poder decir, porque ha habido ciertos actos de corrupción, que los ha habido, los hay, y cuidado porque siguen las investigaciones en muchos municipios, algunos muy cercanos de aquí, por ejemplo, como Algarrobo y otros más. Termino, presidente. Por eso, presidente, yo creo que francamente hay que mirar esto con la seriedad que implica poder decir qué hacemos.
con todas esas personas afectadas ahora que viene el invierno? ¿Qué hacemos con esas viviendas de emergencia, algunos casos que han quedado no bien instaladas o el terreno no es apto? ¿Qué hacemos con esas familias que aún pueden estar incluso en carpa, aunque son pocas, pero duele? ¿Qué hacemos pensando en el futuro, una situación como la que tiene Valparaíso? ¿Y qué hacemos incluso con esas personas como Villa Independencia, el Campamento Manuel Busto, que están y estaban en un proceso de regularización y que obviamente teníamos que también ir a auxilio con eso? Por todas esas razones, presidente, desde luego voy a votar favorablemente esta iniciativa y espero que aprendamos más aún de lo que hemos aprendido de tragedias como la que nos ha tocado vivir en la región de Valparaíso. He dicho.